Bien, y seguimos nuestra conversación en Llegó la Hora y ya está con nosotros Cristina Torres, exdirectora de Presupuestos. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida a esta edición de Llegó la Hora. Hola, mucho gusto, José Francisco. Encantada de recibir esta invitación y de conversar este tema de presupuesto tan interesante para nosotros. Eso sí, exdirectora de Presupuesto, pero actual investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, que estamos justamente viendo estos temas, así que una suerte esta invitación. Buenísimo. Muchas gracias además por el recordatorio, porque hay grandes amigos que han participado de este programa, Luz Poblete, Alejandro Weber, que están ahí también en la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Oye, septiembre es un mes complicadísimo, me imagino, para las DIPRES en general, pero sabemos que se viene el anuncio el viernes de la ley de presupuesto del próximo año, pero ya han dado algunas señales, algunas declaraciones el presidente y el ministro Marcel. ¿Qué hay que esperar de esta ley de presupuesto? ¿Qué es lo que probablemente va a pasar? Primero, para partir, se espera obviamente la cadena nacional, que es como el puntapié inicial a la tramitación del presupuesto. Luego viene como estos días de incertidumbre, porque uno solamente tiene acceso en el fondo a lo que señala el presidente, y luego que ingresa el proyecto a tramitación legislativa, que si bien formalmente entra con plazo máximo el sábado, lo cierto es que el día lunes recién nosotros tenemos acceso a conocer el contenido del proyecto, y el día martes, cuando el ministro de Hacienda y la directora de Presupuesto están invitados a exponer sobre la situación macroeconómica del país, podemos ahondar un poco más en los números. Hasta el jueves, viernes, donde esperamos que el presidente hable en cadena nacional, se espera conocer las prioridades. Pero ¿qué es lo que siempre ronda estos días? Es como esta incertidumbre de decir cuánto crece el presupuesto, que es una pregunta que a quienes hemos estado en la DIPRES siempre nos empiezan a preguntar antes, pero es una pregunta que yo creo que debería cambiar. Y eso es lo que nosotros hemos estado hablando estos últimos días, sobre todo en el Centro de Políticas Públicas, pero también como parte de la opinión pública, porque lo cierto es que siempre nos preguntan en el fondo cuánto usted cree que crece el presupuesto, y lo verdad es que nos deberíamos concentrar en cómo ejecutamos los recursos y si es que debe crecer o no. Nosotros a partir de la pandemia se hizo un ejercicio y fue una oportunidad de revisar la ejecución del gasto y poder plantearnos realmente este presupuesto, esta agenda mejor gasto, esta revisión de gasto que implicó un presupuesto base cero ajustado de modo tal de hacernos cargo de conocer en qué estábamos gastando cada peso. Y por tanto la pregunta de cuánto crece para mí está superada. O sea, miremos cómo está la foto de hoy para saber si es que efectivamente tenemos una buena base para efectivamente decir, ya, cuánto debe crecer el presupuesto. Y por eso lo más importante para estos días es ver qué está pasando este 2023. Y nosotros vemos varias situaciones complejas con la situación de la ejecución del gasto capital, que es las obras públicas que ejecuta el gobierno, y con un acelerado gasto corriente, que es este gasto que financia obviamente las políticas públicas, pero también el funcionamiento de los servicios. Y ahí, desde ese punto de vista, ¿qué tanto influyen las condiciones económicas a la hora de elaborar o tomar este tipo de decisiones? Pienso en particularmente el cálculo de los ingresos por el cobre. Ahora, hace poco ha sido la noticia la disminución del precio del litio, que fue una fuente de ingreso importante durante el año pasado. ¿Cuánto influyen y de qué es cuál es la magnitud también de la influencia que puedan tener respecto a la ley de presupuesto o a la tramitación misma de aquí a fin de año? Muy buena pregunta, porque lo cierto es que siempre se ha acuñado en el fondo esta idea y que en cierta medida obviamente tiene fundamento, que es el cobre y el sueldo de Chile, ¿no? Pero la verdad es que la mayor contribución al presupuesto y a los ingresos con los cuales se construye el presupuesto lo hacemos todos nosotros a través de nuestros impuestos. Entonces, a tu pregunta de cómo influye la situación económica, bueno, lo que más influye en la situación económica, porque es a través del crecimiento económico donde más recaudamos y por supuesto donde más tenemos ingresos. Entonces, obviamente, ver cómo está hoy día la situación actual, la situación puntualmente del desempleo es lo que debiese tener ahí una prioridad el presupuesto. El presupuesto siempre trata de buscar y justificar un rol reactivador
siempre se le busca un componente como tal. Yo dudo un poco de esa afirmación, dado que el Ejecutivo y el fondo del Estado tiene capacidad ilimitada de ejecución de gasto público en materia de inversión. Hoy día a la mañana escuchamos en el Senado a la directora de presupuesto, de hecho, referirse al respecto de que la ejecución del gasto de capital de inversión estaba atrasada, bueno, porque hay problemas de capacidades de ejecución. Y el cobre y el litio, por supuesto, influyen, y en el litio tenemos un tema pendiente, dado puntualmente que el gobierno tiene que hacerse cargo de calcular cuánto de la recaudación del litio va a ingresos estructurales, cuántos son ocasionales solamente, y por tanto con eso ver cuánto realmente podemos gastar. ¿Qué significa esto? Nosotros en nuestro país nos rige un principio de responsabilidad fiscal y por supuesto la regla del balance estructural, que lo que hacemos es no solamente mirar una foto de hoy, de los ingresos que hoy, como tú me preguntabas, tenemos de Codelco, tenemos del cobre de minería privada o del litio, en este caso, que es lo que se busca avanzar en ello. No solamente hoy día que podríamos agarrar un ciclo, solamente un ciclo positivo, sino que lo que buscamos es aislar el ciclo y ver cuánto realmente se queda permanente. Y ese es el mayor desafío que tiene el gobierno para el próximo año, dado que incorporar una metodología obviamente influye en cuántos ingresos realmente va a poder tener, y ahí ha habido ciertas observaciones que le ha hecho el Consejo Fiscal para poder construir en el fondo una buena propuesta al respecto. Entonces, evidentemente, lo que decida ahí, junto con el comportamiento de la economía y, por supuesto, los ejes que el Ejecutivo disponga para el próximo año, ya deberían estar zanjados en todo caso, ya puerta de entrar. Y ahí, a propósito de los números, cuando conozcamos las cifras de la ley de presupuesto, al menos de la propuesta del Ejecutivo, ¿cuál te parece que sería una franja? Porque obviamente esto ya sería apostar al número del aumento del presupuesto, pero ¿cuál sería una franja de razonabilidad? ¿Se puede establecer esa franja o va a depender de las partidas en que se incrementen los recursos? Pero tomando toda esta información y poniéndola en una juguera respecto al momento económico actual, ¿cuál te parecería que sería una cifra correcta y que no se escaparía ni de la regla fiscal ni de la razonabilidad en la administración de los recursos? Bueno, esa es la pregunta que ronda siempre estos días. Ya se han dado señales de que el presupuesto va a ser austero, y esperamos que esa austeridad vaya en línea con también el crecimiento que se espera para la economía del próximo año. Pero ya hay luces de cuánto el Ejecutivo al menos cree que puede crecer. Y no te voy a contestar la pregunta diciendo como cuál es una estimación que yo pensaría como tal, porque creo que... Parece que tenemos un problema de conexión. Sí, que tuvimos un problema de conexión, Cristina. Ahora creo que lo recuperamos. No te alcanzamos a escuchar esa última parte cuando nos dijiste que no ibas a hacer no ibas a dar la proyección, pero bueno. Estaba dando las razones de por qué no. Sí, no, yo lo que digo es que usualmente esa proyección se da en torno a buscar un crecimiento del gasto, y yo siempre voy a tratar de argumentar que tenemos que ser eficientes antes de ver cuánto crecer. Pero el Ejecutivo sí ha dado luces de cuánto estima que el gasto puede crecer, dado que en la información trimestral que publica la Dirección de Presupuestos en su informe de Finanzas Públicas, ya propone que para el próximo año tiene un nivel de gasto comprometido. Y ese nivel de gasto implica crecer un 3%. Entonces, el Ejecutivo ya tiene sobre la mesa el 3%. ¿Ya? Entonces, por ahí ya hay luces de un mayor gasto por esa vía. ¿Qué significa crecer un 3%? Son 2.600 millones de dólares de crecimiento del gasto para el próximo año. Bueno, ahí entonces una buena referencia. Y una última cosa, Cristina, respecto al rol de la directora de presupuesto, ¿qué tanto va a condicionar la discusión de la ley misma las polémicas que ha habido en torno a su cargo? ¿Crees que va a ser determinante o el rol de Javiera Martínez va a pasar a segundo plano cuando ya se entre en la intensidad de la discusión propia de las partidas presupuestarias? A
ver, siempre hay un rol, por supuesto, de un rol político que lo cumple el ministro de Hacienda. Siempre hay un rol que se cuida a nivel técnico que lo cumple el director con los equipos que participan. Recordemos que la Dirección de Presupuesto es una institución que es eminentemente técnica, entonces obviamente estar envuelto en este tipo de polémicas a puerta de la tramitación no debe ser para nada cómodo, pero yo quisiera tomarlo como una oportunidad. A mí me gustaría recordar que hace muchos años se ha pedido en la tramitación del presupuesto condicionar a concurso público ciertas transferencias. Pudimos avanzar en algo al respecto y de hecho de ahí viene la concursabilidad que se pide a nivel general a partir del año 2021, que eso fue parte de la discusión del año 20. Entonces yo lo aprovecharía como una oportunidad para la directora para poder en el fondo incrementar controles, por supuesto nunca ceder a ellos, nunca ceder en el fondo a la rendición de cuentas, y todo lo contrario, sería una oportunidad para mejorarlo y sería malo que se desperdiciara, o sea, malo que por diferencias políticas en el fondo no se aprovechara esa oportunidad. Y siempre nos quedamos como enlodados en estas discusiones, y lo cierto que debería ser la IP estratégica en eso, en tratar de mejorar y condicionar en el fondo un buen presupuesto con altos estándares de probidad, y por supuesto que esto además, cualquier rendición de cuenta, cualquier requisito extra queden a nivel legal y no se deleguen, por supuesto, actos administrativos que también pueden ser discrecionales después cambiarlos o no. Bueno, queda más claro el panorama entonces sobre la ley de presupuesto después de esta conversación con Cristina Torres, exdirectora de presupuesto y además investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, de la Facultad de Economía y Gobierno. Muchísimas gracias, Cristina, por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes y encantada de ahondar en estos temas cuando me vuelvan a invitar. Buenísimo. Mucho gusto. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros